Tu hogar, como campo de batalla espiritual. Cuando pensamos en nuestro hogar, lo primero que viene a la mente suele ser descanso, calor familiar, un refugio donde podemos ser nosotros mismos. Sin embargo, lo que muchos no perciben es que detrás de esas paredes hay una realidad invisible, una dimensión espiritual donde se libran batallas silenciosas cada día. La Biblia nos enseña que el hogar no es solo un lugar físico, sino un territorio espiritual crucial, donde puede habitar la presencia de Dios o donde fuerzas contrarias intentan entrar. Por eso, entender esta dimensión es vital para quienes anhelan vivir en paz y seguridad. Muchas personas experimentan síntomas que parecen normales, pero que en realidad pueden revelar una batalla espiritual. Ansiedad persistente, insomnio, discusiones constantes sin razón clara o una sensación de peso en el ambiente. Nada de eso es casual. Es una señal de que algo está interfiriendo en la atmósfera espiritual del hogar. En Mateo 6:6, Jesús dice: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Esta instrucción revela cómo nuestro espacio físico puede ser transformado en un lugar de poder espiritual. Es una invitación a convertir el hogar en un altar de oración y protección. Lo que muchos desconocen es que existen salmos específicos que funcionan como verdaderas llaves espirituales, capaces de levantar muros invisibles que protegen el hogar contra influencias malignas. Son 5 salmos que, cuando se proclaman con fe, limpian el ambiente, rompen maldiciones, expulsan la oscuridad y abren los cielos para bendiciones sobre la familia. No es solo poesía, es poder divino en acción, una guerra espiritual real que puede ganarse al declarar en voz alta la palabra de Dios. Es necesario comprender que la palabra de Dios no es un texto cualquiera, sino una espada viva y poderosa, como lo afirma Hebreos 4:12, que penetra hasta lo más profundo del alma. Al proclamarla con autoridad, declaramos el dominio del reino en el territorio que Dios nos entregó, nuestro hogar. El poder está en hablar, en declarar con voz firme lo que creemos, no solo en pensar o callar nuestra fe. Un hogar donde se declara la palabra con fe es un hogar protegido, difícil de ser invadido por el enemigo. Si sientes que estás librando una batalla en silencio dentro de tu casa, este es un llamado a despertar. Es hora de tomar el control espiritual del ambiente, de no permitir más que la ansiedad, la opresión y los conflictos dominen tu espacio. Dios ya te dio las armas, una fe viva y la proclamación de su palabra. Conocer estas 5 llaves espirituales no es una opción, es una necesidad para asegurar un territorio protegido para ti y los tuyos. A lo largo de este video, vamos a descubrir juntos cada uno de esos salmos, aprender cómo usarlos, en qué momentos y por qué el enemigo hace todo lo posible para mantenerte alejado de la Biblia. Esta batalla no es contra carne ni sangre, como dice Efesios 6:12, sino contra potestades y fuerzas espirituales, y la victoria está más cerca de lo que imaginas, en tu propia voz. Que esta revelación encienda en ti una llama que no se apague jamás, y que tu hogar se transforme en un santuario invulnerable. Ahora que ya sabes que tu casa es un campo de batalla espiritual y que las armas están al alcance de tus manos, avanzaremos para entender cómo tu voz, el sonido de tu fe, puede convertirse en el arma más poderosa que tienes para transformar el ambiente y asegurar verdadera protección. ¿Estás listo para este camino? Sigamos adelante. Entendiendo el poder de la proclamación, la voz como arma espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, la voz es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestro alcance. El silencio, contrario a lo que muchos piensan, puede convertirse en terreno fértil para que el enemigo actúe, ya que la ausencia de palabra hablada deja espacio para que entren dudas, temores e influencias negativas.
Dios no solo nos llamó a creer, sino también a declarar, a profetizar bendiciones y protección sobre nuestras casas, familias y vidas. Esa voz activa, llena de fe, rompe cadenas invisibles y fortalece la atmósfera espiritual que nos rodea. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de declaraciones familiares que muestran el poder de la palabra hablada. Abraham bendijo a sus hijos, Jacob profetizó sobre sus 12 hijos, Moisés proclamó promesas sobre Israel. Todos ellos entendían que la palabra de un padre o de una madre tiene peso espiritual y puede moldear destinos. Hoy, esa misma autoridad nos ha sido otorgada. Proclamar la palabra en voz alta no es solo una práctica religiosa, es un arma viva que activa la presencia de Dios y ahuyenta las tinieblas. Muchas familias no se dan cuenta de que orar en silencio puede no ser suficiente cuando se trata de enfrentar ataques espirituales. Es en la voz donde reside el poder de la autoridad espiritual. Cuando alguien declara la palabra de Dios con convicción, está liberando una frecuencia espiritual que transforma el ambiente. No se trata de decir cualquier cosa, sino de hablar con fe y conforme a la Escritura. Esa combinación tiene el poder de cambiar realidades. Por eso, la proclamación es tan esencial en el discipulado y en la vida cristiana. Además, declarar la palabra en familia genera un ciclo de fe que fortalece a cada miembro del hogar. Imagina comenzar el día diciendo juntos: «Este hogar está cubierto por la gracia del Señor. Ningún mal prevalecerá aquí». Este tipo de declaración simple pero poderosa crea un muro espiritual y una mentalidad de victoria que se extiende por todo el día. La voz, en este sentido, no solo defiende, sino que enciende y mantiene viva la llama de la fe. Para que esta arma sea verdaderamente eficaz, es fundamental que la palabra proclamada sea comprendida, interiorizada y vivida. Repetir versículos sin entender su significado o sin creer en ellos no produce frutos. El conocimiento de la Escritura, unido a una fe genuina, es lo que da fuerza a la proclamación. Por eso, libros como La guerra espiritual de Derek Prince o El poder de la oración de Stormy Omartian pueden ayudarte a profundizar en cómo la voz y la fe trabajan juntas en el mundo espiritual. En definitiva, la voz que declara bendiciones actúa como un escudo contra ataques invisibles. Cuando la palabra de Dios es pronunciada en voz alta, no solo se levantan barreras contra el enemigo, sino que también se atrae la presencia divina y los ángeles que luchan a nuestro favor. Esta es la invitación de Dios, que seamos protagonistas en la defensa espiritual y en la construcción de un hogar protegido y lleno de su paz. Ahora que ya entendemos el valor de la proclamación y la voz como armas espirituales, es hora de sumergirnos en uno de los salmos más poderosos, capaz de levantar murallas invisibles, el Salmo 91. Esta es la base para transformar cualquier ambiente y asegurar la protección divina de forma efectiva. Salmo 91, la muralla de protección espiritual. El Salmo 91 es un verdadero tesoro espiritual, una carta de protección divina que ha atravesado generaciones como un escudo invencible contra el mal. Comienza diciendo: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Habitar no es simplemente visitar, sino establecerse de forma permanente en la presencia de Dios, haciendo del Señor el centro de nuestra vida y de nuestro hogar. Tomar esta decisión espiritual sella un pacto poderoso que convierte la atmósfera de la casa en un territorio inaccesible para el enemigo. Proclamar el Salmo 91 todos los días va mucho más allá de una simple lectura. Es una declaración de autoridad sobre cualquier tipo de ataque espiritual, físico o emocional. Cada versículo actúa como una muralla de fuego, un escudo celestial que protege contra enfermedades, trampas ocultas y fuerzas malignas que intentan debilitar la fe y la paz del hogar. Por eso, se recomienda declarar este salmo en voz alta, con fe y convicción,
como una rutina espiritual que envuelva a toda la familia. En la vida diaria, aplicar el Salmo 91 puede ser algo sencillo y muy poderoso. Por ejemplo, comenzar el día proclamando el versículo 2, «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Este acto fortalece el espíritu frente a los desafíos del día y establece un ambiente de confianza que se extiende por toda la casa. Colocar esta frase en lugares visibles, como la puerta de entrada o la cocina, ayuda a mantener viva la palabra en cada momento del día. Además, el Salmo 91 nos recuerda que no estamos solos en la batalla espiritual. La protección del Altísimo se manifiesta por medio de los ángeles que cuidan de aquellos que confían en Él. Esta promesa trae alivio y esperanza, especialmente para quienes enfrentan momentos difíciles o amenazas invisibles. Saber que el Señor es nuestro refugio nos da valentía para enfrentar el miedo y mantener el corazón firme, sabiendo que la victoria ya está asegurada. Leer y proclamar este salmo en familia puede convertirse en una fuente de unidad y fortaleza. Enseñar a los hijos a repetir sus palabras crea un ambiente de fe que resiste cualquier tormenta. El Salmo 91 no es solo una oración, es una declaración de identidad y pertenencia al reino de Dios, que se hace presente en cada palabra pronunciada con fe. Para profundizar esta práctica, además de leer la Biblia, es útil buscar libros que expliquen el poder de los salmos en la vida espiritual, como El poder de los salmos de Derek Prince. Estas lecturas ayudan a comprender mejor el alcance espiritual del texto y cómo actúa en nuestra vida cotidiana. Con esta muralla poderosa ya levantada por medio del Salmo 91, el siguiente paso natural es vestirnos con la armadura de Dios, como enseña Efesios 6:11, para lograr una defensa activa y completa del hogar. Vamos a descubrir cómo esa armadura puede transformar no solo el ambiente, sino también la postura espiritual de cada miembro de la familia. Efesios 6:11, vistiéndose con la armadura de Dios para una defensa activa. Efesios 6:11 nos exhorta a adoptar una postura de vigilancia y firmeza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este llamado no es para una defensa pasiva, sino para una actitud activa, consciente y constante que proteja nuestro hogar de los ataques espirituales. Vestirse con la armadura es responder al llamado de Dios para asumir el control de la guerra invisible que nos rodea, haciendo de cada rincón de la casa un lugar protegido por su presencia. Cada parte de la armadura que se menciona en el pasaje tiene un propósito y un simbolismo específico. El cinturón de la verdad representa la integridad que sostiene nuestra vida espiritual. La coraza de justicia protege el corazón, centro de nuestras emociones. El casco de la salvación guarda nuestra mente de pensamientos destructivos y dudas. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva para enfrentar las mentiras del enemigo con la verdad divina. Integrar esta armadura en la rutina diaria significa empezar el día declarando que vivimos bajo la protección y autoridad que Dios nos da. Es un acto de fe y valentía que puede expresarse mediante oraciones en voz alta, proclamando la presencia de Dios en cada ambiente del hogar. Involucrar a toda la familia en este ejercicio fortalece la unidad espiritual, convirtiendo a cada miembro en un guerrero preparado para enfrentar cualquier circunstancia. Enseñar a los hijos y al cónyuge a vestirse espiritualmente cada día es una inversión poderosa. Por ejemplo, tener un momento familiar antes de salir de casa o durante las comidas para recitar juntos Efesios 6:11 crea un hábito espiritual que fortalece la conexión con Dios y entre los miembros del hogar. Así, se cultiva desde temprana edad una conciencia espiritual que acompaña a los más jóvenes en cada etapa de su vida.
Este acto de revestirse no es un ritual simbólico ni un gesto automático, sino una estrategia basada en la palabra de Dios. Trae firmeza y claridad para resistir las presiones diarias, ya sean emocionales, económicas o espirituales. Para profundizar en este tema, puedes leer libros como Guerra Espiritual del pastor Ed René Kibitz, que explican el valor de cada parte de la armadura en la vida del creyente. Cuando una familia se reviste con la armadura de Dios, la atmósfera del hogar se transforma. Las palabras llenas de fe y los actos justos levantan un muro de protección contra la confusión, el miedo y los conflictos. La armadura no solo protege, también capacita. Nos convierte en guerreros conscientes de nuestra misión en el reino de Dios. Con esta defensa activa en marcha, estamos preparados para enfrentar otro de los enemigos más sutiles del hogar, el miedo. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que no fuimos llamados a vivir con temor, sino con poder, amor y dominio propio. Timoteo 1:7, enfrentando el miedo con poder, amor y dominio propio. El miedo es una de las armas más silenciosas pero destructivas que el enemigo usa para debilitar la fe y romper la unidad familiar. En 2 Timoteo 1:7, Pablo declara: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es una afirmación directa contra el miedo paralizante que intenta tomar el control del hogar. No se trata solo de una emoción, sino de un espíritu que puede contaminar el ambiente, generar ansiedad y crear tensiones entre los miembros de la familia. Muchas veces el miedo se disfraza, aparece como preocupación excesiva, insomnio, conflictos sin causa o pensamientos de inseguridad que socavan la confianza en Dios. Se infiltra lentamente en la mente y el corazón, haciendo que la oración se enfríe y el gozo desaparezca. Reconocer el miedo como una herramienta espiritual del enemigo es el primer paso para enfrentarlo con la autoridad que tenemos en Cristo, usando la palabra de Dios como espada para expulsarlo del hogar. Para derrotar ese espíritu, es esencial que las palabras habladas en casa estén llenas de poder, amor y dominio propio. Poder para resistir, amor para unir y dominio propio para no ceder ante la ansiedad. Crear momentos de oración en familia donde se declare este versículo y enseñarlo a los hijos puede ser una estrategia simple pero poderosa para combatir el miedo juntos. Instruir a niños y adolescentes a enfrentar el miedo con la palabra es una inversión duradera. Memorizar versículos clave y proclamarlos en momentos de temor les enseña desde pequeños a recurrir a Dios. Así, el hogar se convierte en un refugio espiritual donde el miedo no tiene espacio. Pequeños gestos como estos reflejan el amor y la autodisciplina que fortalecen la convivencia familiar. El amor, además, es el antídoto contra la frialdad y la tensión que el miedo trae consigo. Fomentar un ambiente donde haya compasión, perdón y cuidado mutuo disipa la sombra del temor. La disciplina, por su parte, nos mantiene centrados, evitando decisiones impulsivas que agravan los conflictos. Juntos, estos tres elementos se convierten en un escudo poderoso que protege el alma y el espíritu. Meditar en 2 Timoteo 1:7 junto a la familia y complementar con pasajes como Isaías 41:10 fortalece la fe y la práctica espiritual contra el miedo. Libros como Valor para Vivir de Max Lucado también pueden ser aliados útiles para nutrir este proceso de transformación interior. Cuando aplicamos lo que este versículo enseña, el hogar se convierte en un lugar donde el miedo no tiene dominio. La autoridad de Dios reina y la familia avanza con esperanza y seguridad. Con esta base firme, el siguiente paso es ejercer la autoridad que Jesús nos concedió para vencer toda fuerza del mal, tal como nos lo recuerda Lucas 10:19. Lucas 10:19, ejercitando la autoridad para vencer al enemigo. En Lucas 10:19,
Jesús entrega uno de los mayores privilegios a sus seguidores. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración no es solo una promesa, sino una transferencia de autoridad espiritual total para vencer al mal y proteger el hogar. Sin embargo, muchas veces esta autoridad es ignorada o subestimada, permitiendo que el enemigo actúe sin oposición dentro del ambiente familiar. Ejercer esa autoridad implica adoptar una postura activa, consciente y llena de confianza en el lugar donde vivimos. Nuestro hogar debe ser entendido como territorio del reino de Dios, no como un espacio neutro. Cuando proclamamos esta palabra en voz alta, estamos afirmando que ninguna fuerza maligna tiene derecho de permanecer allí, que todo lo que no proviene de Dios debe salir, y que la paz del Señor gobierna cada rincón. Así, ponemos en práctica la autoridad que Jesús nos confió. Es común escuchar a cristianos que desconocen el poder de este versículo o que simplemente no lo aplican en su vida diaria. Eso deja sus hogares espiritualmente vulnerables. Pero quien entiende el alcance de esta autoridad sabe que no depende de emociones o de cómo se siente en el momento, sino del Espíritu Santo que habita en nosotros. Declarar esta verdad es un acto de fe y obediencia que transforma el ambiente espiritual del hogar. Aplicar esta autoridad puede ser algo sencillo, pero requiere determinación. Por ejemplo, si se perciben tensiones inexplicables, tristeza constante o un clima de opresión, el líder del hogar puede recorrer los espacios proclamando Lucas 10:19, creyendo y visualizando cómo toda oscuridad es expulsada. No se trata de superstición ni de un acto simbólico, sino de una acción espiritual con base en la palabra viva de Dios. Convertir la casa en un territorio bajo el dominio del reino afecta directamente las relaciones familiares. La presencia activa de la autoridad espiritual reduce el miedo, calma conflictos y permite que la gracia, el gozo y el amor de Dios se manifiesten de manera más intensa. Es un proceso que se construye día a día con perseverancia y sensibilidad espiritual. Para profundizar en este tema, una excelente opción es leer Autoridad Espiritual de Derek Prince, donde se enseñan principios claros sobre cómo asumir y mantener el dominio espiritual con sabiduría y firmeza. Esta enseñanza fortalece la fe y capacita a los creyentes para enfrentar batallas invisibles con determinación y paz interior. Cuando un hogar está firme sobre la autoridad de Jesús para aplastar toda obra del enemigo, queda claro que ninguna fuerza contraria tendrá poder allí. Pero aún queda un escudo final que sella toda esta protección. Isaías 54:17. El decreto celestial que nos asegura que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 54:17, el escudo que anula toda arma del enemigo. Isaías 54:17 contiene una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta palabra no es solo un consuelo, es un decreto legal del cielo, una garantía divina que protege el hogar de todo tipo de ataque, físico, emocional o espiritual. Su poder está en su carácter irrevocable. El enemigo puede intentar, puede planear, pero el resultado final lo determina Dios. Comprender este versículo como un escudo espiritual es esencial para quien desea mantener su casa a salvo. Cuando esta promesa es proclamada con fe, se activa una barrera invisible que impide que el mal prospere. Eso incluye enfermedades heredadas, discusiones repetitivas, problemas financieros crónicos o ataques emocionales persistentes. El poder está en declarar esta palabra con convicción, porque la palabra hablada tiene una fuerza creativa y protectora. En la práctica, proclamar Isaías 54:17 debe convertirse en un hábito espiritual diario. Decir esta promesa mientras se camina por el hogar,
Al despertar o antes de dormir, sella cada espacio con protección divina. Por ejemplo, frente a una enfermedad prolongada en la familia, este versículo se convierte en escudo, negando el dominio del sufrimiento. Cuando hay amenazas de división, proclamar esta promesa fortalece la unidad y preserva la paz del hogar. El pasaje también afirma que toda lengua que se levante contra nosotros será condenada. Esto abarca desde críticas, chismes, palabras negativas, hasta maldiciones dirigidas contra la familia. La Biblia nos concede autoridad para contrarrestar esas palabras malignas, anulando su efecto mediante la verdad de Dios. Al practicar esta declaración, el hogar se transforma en un terreno donde el mal no puede establecerse. El poder de la palabra hablada en este contexto es enorme y debe usarse con sabiduría y fe. Crear un ambiente donde esta promesa sea pronunciada regularmente fortalece no solo la protección, sino también la fe y la esperanza de todos en casa. Libros como La Palabra de Dios y su poder pueden ayudar a profundizar en cómo usar la palabra para la defensa y la conquista espiritual. Al adoptar esta promesa como escudo permanente, el hogar se convierte en una fortaleza donde ninguna estrategia del enemigo prevalece. Esta conciencia genera valentía para enfrentar cualquier adversidad y confianza para seguir proclamando la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Con este escudo final levantado, el siguiente paso es asegurar que el fuego espiritual del hogar nunca se apague, porque estar protegidos es una parte, pero mantener viva la fe diariamente es un compromiso ainda más esencial. ¿Cómo mantener el fuego espiritual encendido en tu hogar? Mantener el fuego espiritual encendido en casa es una de las mayores necesidades para quienes desean vivir en comunión constante con Dios y protegidos de las tinieblas. Así como el fuego natural, el fuego espiritual necesita ser alimentado. Si se apaga, pierde su intensidad. Por eso es vital establecer una vida espiritual constante en el hogar, con prácticas diarias que fortalezcan la fe y mantengan la presencia de Dios activa en cada rincón del ambiente familiar. Establecer horarios fijos para la oración, la lectura bíblica, la alabanza y la proclamación de la palabra es una manera sencilla y poderosa de mantener esa llama viva. Por ejemplo, una oración al comenzar el día, la lectura de un salmo por la noche o cantar alabanzas mientras se cocina pueden transformar el clima espiritual del hogar. Lo importante es que estas acciones no sean esporádicas, sino parte natural de la rutina familiar. Involucrar a todos los miembros de la casa, incluidas las niñas y los niños, es fundamental para crear una atmósfera colectiva de fe. Animar a los pequeños a memorizar versículos y repetirlos durante el día, o invitar a toda la familia a participar en momentos de oración conjunta, fortalece no solo el vínculo espiritual familiar, sino que también crea un escudo compartido contra las fuerzas del mal. También es importante vigilar lo que entra en el hogar, no solo físicamente, sino también espiritualmente. El tipo de música, películas, libros, conversaciones y contenidos en redes sociales tiene un impacto directo en el ambiente espiritual. Pueden fortalecer la fe o abrir grietas por donde el enemigo puede infiltrarse. Un hogar vigilante protege su atmósfera como un templo dedicado a Dios. Transformar cada espacio de la casa en un altar vivo significa que la oración y la palabra no deben limitarse a un solo cuarto. La sala, la cocina, el dormitorio, todos pueden y deben ser lugares donde se proclama la fe, se ora y se honra a Dios. Así, la presencia divina no se concentra en un solo lugar, sino que llena todo el hogar. Establecer una cultura de proclamación diaria en la que las palabras de vida, bendición, alabanza y gratitud sean constantes, mantiene el fuego ardiendo.
La palabra hablada se convierte en combustible espiritual que fortalece el espíritu y bloquea cualquier intento del enemigo de entrar o quedarse. Finalmente, es la perseverancia la que mantiene ese fuego encendido en los momentos difíciles. Habrá días de lucha y otros de gozo, pero el compromiso de no dejar que la llama se apague, incluso cuando las circunstancias se tornen duras, es lo que convierte el hogar en un verdadero santuario. Es esta fidelidad diaria la que atrae la presencia del cielo con poder. El peligro del silencio y la tolerancia espiritual. El silencio espiritual dentro del hogar es una de las estrategias más efectivas del enemigo para ganar terreno. Cuando las voces de fe se apagan, el adversario encuentra espacio para actuar, avanzando de manera sutil y silenciosa. El silencio no significa ausencia de conflicto, sino falta de oposición, y eso convierte el ambiente en un terreno fértil para la opresión y la actividad espiritual negativa. La Biblia nos advierte sobre este riesgo. En Josué 7, la desobediencia de un solo hombre provocó la derrota de todo Israel. Aunque solo una tienda escondía el pecado, sus efectos alcanzaron a toda la comunidad. Este relato revela cómo lo que se tolera, aunque esté oculto, puede contaminar espiritualmente todo el hogar y traer consecuencias duraderas. Por eso es crucial examinar el hogar con discernimiento espiritual, buscando todo aquello que pueda estar abriendo puertas al enemigo. No se trata solo de objetos físicos como símbolos o imágenes que contradicen la fe, sino también de hábitos, conversaciones, relaciones y contenidos que pueden estar alimentando el mal sin darnos cuenta. La limpieza espiritual busca restaurar la santidad del espacio que Dios habita. Escuchar al Espíritu Santo es esencial en este proceso. Muchas veces, esa incomodidad interna o la inquietud en el ambiente son señales claras de que algo necesita ser removido. Actuar con decisión y rapidez para eliminar lo que no agrada a Dios impide que el enemigo continúe operando libremente en el hogar, protegiendo así a cada uno de sus miembros. La tolerancia espiritual, incluso en pequeñas dosis, es una brecha en el muro de protección. Permitir concesiones que contradicen la palabra puede parecer inofensivo, pero termina debilitando la autoridad espiritual de la casa. Por eso es tan importante vigilar continuamente y asegurarse de que el hogar sea un lugar donde la presencia de Dios sea bien recibida, no un espacio donde el enemigo se sienta cómodo. La limpieza espiritual debe ir acompañada de proclamaciones de fe sobre cada ambiente. Caminar por la casa declarando la palabra, ungir los espacios con aceite y orar por protección son actos que refuerzan el altar espiritual y mantienen la pureza del ambiente, evitando que el silencio vuelva a dominar. Comprender el peligro del silencio y la tolerancia espiritual nos prepara para el siguiente paso: reflexionar sobre el poder de las palabras que pronunciamos, porque lo que sale de nuestra boca tiene un impacto directo en la atmósfera espiritual de nuestro hogar. El poder de las palabras. Construyendo o destruyendo con la lengua. Proverbios 18:21 nos enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua, una verdad profunda que revela el impacto real de nuestras palabras en la atmósfera espiritual del hogar. Cada frase que pronunciamos no es solo sonido, lleva consigo una carga espiritual que puede levantar o derribar, fortalecer o debilitar. En el contexto familiar, hablar vida es sembrar esperanza, fe y paz, mientras que las palabras negativas abren puertas a la duda, el miedo y la opresión. Ser guardianes de nuestra boca es un llamado diario a hablar con intención. No se trata de reprimir emociones ni de fingir, sino de cultivar una comunicación que edifique y fortalezca la fe de quienes nos rodean. Imagina reemplazar quejas y críticas por declaraciones de bendición y gratitud, incluso en medio de las dificultades.
Esto transforma el ambiente emocional y espiritual del hogar, creando espacio para que Dios actúe con libertad. Es clave evitar la contradicción entre lo que se ora y lo que se dice a lo largo del día. Muchas personas oran por paz, pero luego siembran discordia con sus palabras. Esa incoherencia debilita la fe y genera confusión espiritual. Cuando la boca declara la palabra de Dios, incluso durante las tormentas, la atmósfera cambia y la esperanza comienza a brillar sobre la oscuridad. Hablar fe, aunque aún no se vean resultados, es un acto de obediencia y confianza. Así como una casa no se construye en un día, el ambiente espiritual se edifica con constancia y paciencia. Declaraciones sencillas como «Dios es mi fortaleza» o «Mi hogar está protegido» pueden formar parte de una rutina diaria que refuerza el espíritu y mantiene la fe encendida. En la vida cotidiana, pequeños cambios en el lenguaje tienen un gran impacto. Animar a la familia a hablar con fe, practicar la gratitud verbal, compartir testimonios o establecer un momento para alabar juntos crea un lenguaje común de fe. Además, leer libros como El poder de las palabras de Joyce Meyer puede servir de guía práctica para esta transformación. Ser conscientes de que nuestras palabras tienen vida propia requiere un compromiso diario de alinearlas con la palabra de Dios. Cada declaración de fe es como un ladrillo invisible que levanta murallas protectoras y abre puertas para el mover del Espíritu Santo. Esta práctica constante genera una cultura de esperanza y victoria en el hogar, cerrando toda brecha por donde el enemigo pudiera entrar. Y así, al comprender el poder de la lengua, llegamos al siguiente paso lógico: preparar a la próxima generación para vivir en esa misma cultura de proclamación y fe. Porque el legado espiritual comienza en casa, con la enseñanza y el ejemplo. Enseñando a la próxima generación. El legado espiritual, la formación espiritual de los hijos, es uno de los mayores legados que una madre o un padre puede dejar. En Deuteronomio 6:7 está escrito: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Este mandato revela que el discipulado espiritual no es un evento aislado, sino un proceso continuo y cotidiano. Convertir el hogar en una verdadera escuela de fe significa crear un ambiente donde la palabra de Dios no sea solo leída, sino vivida, conversada y ejemplificada. Enseñar a los niños y adolescentes a declarar su fe en voz alta, a orar con convicción y a responder a los desafíos con versículos bíblicos les prepara para enfrentar la vida con firmeza. Y el ejemplo de los padres que proclaman la fe y confían en Dios es el mejor maestro. Pequeñas prácticas diarias como memorizar un versículo por semana, orar juntos antes de dormir o cantar alabanzas mientras se cocina, son actos que siembran raíces profundas en el corazón de los hijos. No se necesita un currículo complicado. Lo simple y constante es lo que produce frutos duraderos en el tiempo. El rol de los padres es determinante para establecer esta cultura de fe, pero también lo es la perseverancia. A veces, los hijos parecerán desinteresados o distraídos, pero las oraciones constantes y el testimonio silencioso producen efecto en el mundo espiritual. Dios actúa más allá de lo que se ve, y la autoridad espiritual ejercida por los padres tiene gran poder sobre el futuro de los hijos. Más allá del discurso, el ejemplo práctico tiene un impacto aún mayor. Los niños que ven a sus padres orando, creyendo y proclamando la palabra en medio de las pruebas, desarrollan una fe real, viva y aplicable. El legado espiritual no se hereda por sangre, sino que se forma con cada palabra y cada acto de fe vivido en familia. Recursos como niños que oran y familias de fe son aliados valiosos para padres que desean guiar a sus hijos espiritualmente.
También es fundamental crear momentos especiales para vivir la fe juntos, como devocionales, noches de oración o espacios de alabanza familiar en casa. Con una base espiritual sólida en los hijos, la familia construye un legado que trasciende generaciones. La fe que se enseña y se practica en el hogar se transforma en escudo, dirección y esperanza para el mañana. Y justamente esta preparación espiritual nos lleva al próximo desafío: aprender a identificar y responder a los ataques del enemigo con discernimiento y autoridad espiritual. Discerniendo los ataques espirituales y respondiendo con autoridad, el apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esta imagen poderosa nos muestra que la guerra espiritual no es algo esporádico, sino un estado constante de vigilancia. Saber discernir los ataques espirituales es clave para proteger el hogar, ya que muchas veces se presentan de forma sutil, disfrazados como problemas cotidianos. Señales como tensión continua, irritabilidad sin razón, insomnio recurrente, dificultades en la comunicación o una sensación de pesadez en el ambiente pueden ser indicios de que el enemigo está intentando abrir brechas. Comprender la diferencia entre problemas naturales y ataques espirituales permite actuar con sabiduría, sin miedo, pero con firmeza y autoridad, enfrentando las causas invisibles que afectan a la familia. Responder a estos ataques requiere una postura firme en el espíritu. Orar en voz alta, proclamar la palabra de Dios y alabar aún en medio de la dificultad son armas poderosas. En momentos de conflicto, por ejemplo, interrumpir una discusión con una oración puede romper la atmósfera pesada y restaurar la paz en el hogar. Además, la vigilancia debe ser constante. Estar atentos a los cambios en el ambiente espiritual de la casa y en las actitudes de los miembros de la familia permite detectar rápidamente los ataques y responder con prontitud. Así, los habitantes del hogar se convierten en guardianes espirituales del altar familiar, impidiendo la entrada del mal. La diferencia entre reaccionar con desaliento y responder con fe es lo que marca la victoria. Muchos bajan los brazos por no ver resultados rápidos, pero la perseverancia en la oración y la proclamación fortalece los muros espirituales y bloquea el avance del enemigo. El desánimo es una estrategia del adversario para quebrar la resistencia del creyente. Por eso, es vital mantener una rutina espiritual que incluya oraciones de protección, lectura bíblica y momentos de alabanza. Involucrar a toda la familia en estas prácticas crea una unidad espiritual que dificulta el acceso de las fuerzas del mal y mantiene el hogar equilibrado y bajo la cobertura de Dios. Con discernimiento y autoridad, el hogar se convierte en un campo de batalla donde la victoria es constante. Y es esta actitud de vigilancia y firmeza la que nos prepara para el siguiente paso: entender el papel clave de la perseverancia en la conquista de la paz y la libertad espiritual. En país exige que seches perseverancia, la clave para una victoria duradera. La perseverancia es lo que separa a los verdaderos guerreros espirituales de los que se rinden ante el primer obstáculo. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima diciendo: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Este versículo es un llamado a mantener la fe firme, incluso cuando no se ven resultados inmediatos, porque la victoria viene para los que no se detienen. El enemigo sabe que su arma más efectiva es el cansancio, la duda y la frustración que se instala cuando todo parece estancado. Su objetivo es hacer que abandonemos antes de ver el milagro. Pero la fe madura reconoce que el tiempo de Dios es diferente al nuestro y que muchas veces la semilla debe crecer en silencio, desarrollando raíces profundas antes de brotar.
Así como un agricultor cuida su tierra con constancia, quienes oran, proclaman y protegen su hogar espiritualmente están sembrando para una cosecha que vendrá. Aunque la transformación no sea visible de inmediato, es en ese aparente silencio que Dios está trabajando en lo invisible, fortaleciendo el espíritu y preparando el terreno para el cumplimiento de la promesa. Mantener una rutina espiritual sólida, con momentos diarios de oración, lectura bíblica, adoración y comunión con otros creyentes, es fundamental para resistir el desánimo. Participar en grupos de oración o estudios bíblicos renueva la esperanza y reafirma el compromiso de seguir avanzando, aun cuando el camino parezca difícil. El Kairos de Dios, su tiempo perfecto, solo se revela a quienes saben esperar con paciencia. Requiere disciplina espiritual, constancia y plena confianza en el propósito divino. Cada día en que decides proclamar la palabra y proteger tu hogar, te acerca un paso más a la manifestación de lo que fue prometido. También es importante entender que cada familia tiene su propio ritmo. Compararse con otros solo trae frustración. La madurez espiritual es personal y progresiva, y lo que cuenta es la fidelidad en el proceso, no la velocidad del resultado. La perseverancia es el idioma de los verdaderos guerreros del reino. Así, con una fe que resiste y no se rinde, el hogar se transforma en una fortaleza inquebrantable. Y esta firmeza nos lleva al cierre de esta jornada, un llamado a una acción consciente, poderosa y continua, que transforme no apenas tu casa, mas tu legado. Durante esta jornada, quedó claro que el hogar no es solo un lugar físico, es un campo espiritual donde la fe, la proclamación y la autoridad ejercida determinan la atmósfera que reina. La protección de tu casa no depende del azar, sino de decisiones diarias fundadas en la palabra viva de Dios. Tu voz tiene poder para levantar murallas invisibles que el enemigo no puede atravesar. Tú fuiste llamado para gobernar espiritualmente tu hogar, para ser el guardián de la fe dentro de ese espacio consagrado. Josué 24:15 nos lanza el desafío. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No es solo una frase bonita, es un compromiso eterno que deja legado, que atraviesa generaciones y transforma el destino de una familia entera. Hoy es el momento de tomar acción con firmeza. Declara con autoridad que tu casa es un altar de oración, un refugio de paz y un territorio consagrado al reino de Dios. Proclama bendiciones sobre cada miembro de tu familia y cada habitación de tu hogar, y haz de eso una práctica diaria, inquebrantable. La fe que se pronuncia es la semilla que florece en protección, prosperidad y libertad. Piensa en los pequeños gestos que pueden cambiar tu rutina. Oraciones en familia, leer la Biblia juntos, llenar la casa con alabanzas y declarar diariamente la palabra de Dios. Cada acto es un ladrillo en el muro espiritual que guarda tu hogar. Ahora te pregunto, ¿cómo has usado tu voz para proteger tu hogar? ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer para que tu casa sea un santuario donde el enemigo no tenga acceso? ¿Será este el momento de comprometerte de verdad con ese legado espiritual? Comparte tus experiencias, dudas o testimonios en los comentarios. Tu participación edifica esta comunidad y motiva a otros a luchar también por la protección de sus hogares. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones para seguir creciendo en la fe y recibir enseñanzas poderosas que pueden transformar tu vida.